Las razones por las que una persona no quiere inocularse son muchas, muy diversas. Y habrá quien tema que le metan un microchip. Habrá que piense que vienen los extraterrestres. ¿Y qué más da? No estamos hablando de las razones por las que una persona no quiere inocularse, sino si tiene derecho a hacerlo o no, y si lo tienen. Y razones hay tantas como personas. Puede ser por miedo, puede ser por rebeldía, puede ser por cabezonería, puede ser por salud, puede ser por responsabilidad. Si no ha quedado claro todavía, vamos a escuchar un poquito lo que decía esta peña en los medios de comunicación. 1.700, Angélica Rubio. ¿Obligatorio o no en este país? Ya hay comunidades autónomas que están planteándolo. Pues coincido con mis compañeros de mesa, debería ser obligatorio. Problema, los tribunales. Problema, hay tribunales en este país, como el Tribunal Constitucional, que pueden considerar que el estado de alarma ataca las libertades de los ciudadanos. Por lo tanto, si tenemos unos jueces en el Constitucional y en el Supremo que consideran que protegernos de una minoría de locos que no se quiere vacunar es atacar los derechos individuales de una minoría, pues no tenemos nada que hacer. Y modificar la ley no da tiempo a que sea efectivo de aquí a Navidad. Proteger los derechos de una minoría de locos. De una minoría. No, no se protegen los derechos de una minoría. Se protegen los derechos de la gente que no toma las mismas decisiones que tú. No son los derechos de una minoría. Porque eso que estás diciendo es que esa minoría tiene unos derechos especiales que tú no tienes. No, no, no. Son los mismos derechos. Vamos a continuar. Protegernos de una minoría de locos que no se quiere vacunar. No te estás protegiendo de una minoría de locos. Te estás protegiendo de un virus. El artículo 15 de la Constitución Española nos dice lo siguiente. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra, que no es el caso. El caso es este. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Minoría de locos. En televisión estáis llamando a un sector de la población locos. Pero a mí no me hagan caso. Les dejaré el enlace en la descripción para que vayan ustedes a verlo. El viral de los que estamos contagiados es infinitamente menor que los que no están vacunados. Por lo tanto, yo creo, no sé si es la panacea, que probablemente no lo sea, porque la seguridad al 100% no existe, pero desde luego a mí me parece que es una medida que vamos tarde y que hay que instaurarla ya en todas las comunidades autónomas. O sea, no entiendo por qué vamos a rebufo siempre del resto de los países. El pasaporte COVID, cuando se congrega gente en un restaurante, en un centro comercial o donde sea, permite que se sepa si una persona puede tener el virus o no, tan sencillo como eso. Si está vacunado, lo lógico es que no lo tenga, estadísticamente así es, y yo creo que hay que exigirlo. Yo creo que es una buena herramienta para combatir esta sexta ola. Eduardo Inda es el que decía esto antes de la pandemia. Ni de comercio. Es que es una auténtica barbaridad. Sí. Hombre, tendremos que ver que es un histerismo galopante. Es un histerismo galopante. No, quien tiene el pasaporte COVID no significa que no tiene el virus, significa que está vacunado. Porque si fuera cierto lo que dice usted, no habría casos como este. Carballo, autoconfinado por el positivo de su hija. Si cortásemos la transmisión en colegios, probablemente la sexta ola fuese menor. El médico César Carballo ha decidido autoconfinarse tras el positivo de su hija y cree que sería necesario cortar la cadena de transmisión en colegios para frenar la sexta ola. Un médico ha decidido autoconfinarse porque su hija dio positivo. Un médico vacunado con 2 dosis, con pasaporte. ¿Por qué decide hacer eso? Si lo más probable es que no lo tenga. ¿No? Muy buenos días, doctor César Carballo, médico adjunto de urgencias. Lo primero que le quiero preguntar es cómo se encuentra y cómo está su pequeña. Muy bien, Manu, yo estoy asintomático, fui PCR negativo hace 2 días y mi hija tiene mínimos síntomas, un poquito de tos y se encuentra muy bien. Muchas gracias. La pequeña enfermó, ¿verdad? Usted no ha dado positivo, usted está confinado, autoconfinado, porque en realidad tendría que estar trabajando, ¿no? Efectivamente, el protocolo del ministerio dice que si estoy vacunado y estoy vacunado con las 2 dosis y doy una PCR negativa, tendría que estar trabajando, ¿no? Lo cual pues te indica un poco lo desfasados que están los protocolos del ministerio, porque francamente a mí me da miedo, me da temor el ir a trabajar, por lo cual he decidido autoconfinarme. Estamos explicando su caso, el caso de su pequeña, mientras hemos conocido la noticia de ese nuevo protocolo de sanidad de cara a confinar a los casos incluso sospechosos o los contactos de casos sospechosos tan solo de Omicron, ¿no? Absolutamente ridículo, Manu. Un protocolo para pensar que se hace algo, para dar la imagen de que se hace algo. Yo no sé quién piensa estos protocolos en el ministerio. Esto que estamos haciendo ahora es absolutamente ridículo. Bueno, el tema de los protocolos de actuación ya lo veníamos denunciando nosotros desde hace tiempo, ¿verdad?
estaban diciendo que la segunda ola vendría en octubre. ¿Cómo sabían eso? O sea, tanta desinformación que tenían. Todos decían, es que no se podía saber. Bueno, no se podía saber. Habéis hecho números y habéis calculado con una efectividad del 100% que la segunda ola vendría en octubre, desde abril. ¿Por qué? ¿Por qué habéis acertado en eso y no acertáis en nada más? Pues porque estáis actuando bajo una premisa de no hacer nada. El protocolo de actuación es para que no se colapse la sanidad, no para salvar vidas, ni para que la gente no enferme. No hay manera de parar esto. Es evidente que no hay manera de parar esto. Puedes confinar a todo el mundo, pero el virus sigue en la calle. En el momento que la gente sale a la calle se vuelve a contagiar. Y ni mascarillas ni nada. Hay un segundo brote ahora, hay una segunda ola ahora y todo el mundo ha usado mascarilla durante todo el verano. No hay manera de controlar esto. El protocolo que tienen de actuación, de mascarillas, de confinamiento, de no sé qué, esto es para que no se colapse la sanidad, no porque se pueda frenar el virus. No tienen ni puñetera idea de cómo frenar el virus, porque no se puede y no lo dicen. Esto lo decía yo cuando me infecté, porque yo tuve el bicho. No ha cambiado mucho el discurso, ¿verdad? Y ya que estamos hablando también del contagio de su hija, ¿qué le parece la vacunación de los niños? Ya le pregunté antes, en nuestra última conversación sobre ello, y no era usted muy favorable. ¿Ha cambiado su opinión con esta experiencia? Claro, efectivamente, es que fíjate, yo no soy partidario de vacunar a niños. Lo que no quiero es que se infecten, es que no nos dan ninguna alternativa a los padres. Si tan seguras son las vacunas, porque ha decidido este médico autoconfinarse con las 2 dosis. Ahora también este médico una semana antes decía esto. Doctor, ¿usted no llevaría a sus hijos a vacunarse? En principio, sanos, no. Si no tienen factores de riesgo, yo no los llevaría. Esperaría. ¿Por qué? Pues porque esta enfermedad ha demostrado que no tienen riesgo real. Bueno, el decir que vamos a vacunar a los niños para bajar la incidencia en adultos parece de momento poco ético. Ahora, sabiendo lo que sé y sabiendo que los protocolos no sirven absolutamente para nada, me estoy planteando vacunar a mi otro hijo para que no se infecte sin vacuna. Hace 3 semanas empieza el primer caso positivo en el colegio. Nadie ha hecho pruebas de antígenos a los niños de esa clase. Hemos tenido nosotros que hacer 2 pruebas a mi hija hasta que finalmente, efectivamente, como seguía la transmisión en clase, al final ha dado positivo. Es que es tremendo. Si cortásemos las transmisiones, la cadena de transmisión en colegios, probablemente esta sexta ola fuese muchísimo menor de lo que va a ser. Pero es que no hay ninguna estrategia de control de casos, con lo cual solo te queda que tu hijo se infecte vacunado o no vacunado. Bueno, hay opiniones encontradas, porque mirad lo que dice esta experta en Radio Cope. Ahora sí escuchamos la voz de la experta. Hay muy pocos casos graves en los niños y son prácticamente contados con los dedos de la mano, exactamente igual que sucede con la mortalidad. Siempre, además, con la mortalidad ha habido una relación directa con que el niño tenía algún factor de riesgo que realmente hacía que pudiera tener una enfermedad más grave, y en este momento la incidencia está siendo muy baja. Es más, en este momento estamos viendo muchísimos más catarros producidos por otros virus que el año pasado curiosamente habían desaparecido y en este momento están volviendo a circular. Digo curiosamente porque fíjate, Laura, estos virus que habitualmente son en los niños más pequeñitos, los niños más pequeños que no llevaban mascarilla tampoco tuvieron el año pasado virus. Y otro dato curioso, según la doctora Garcés, no son los niños que todavía no están vacunados los que contagian a los mayores, sino todo lo contrario. Los niños estamos viendo que del mismo modo que sucedía durante la pandemia, en este momento se están contagiando de personas mayores, que no es el niño el que contagia al adulto, sino que del mismo modo que sucedía al principio antes de la vacunación, son los adultos que de alguna manera se han contagiado los que realmente están contagiando a los niños más pequeños. No son los niños los que contagian a los adultos, es al revés. Qué interesante, porque este médico se ha autoconfinado porque su hija ha dado positivo. ¿Quién la ha contagiado a ella? Este médico está diciendo que hay que cortar la cadena de transmisión en los colegios. ¿Cuál es la cadena de transmisión? ¿A quién hacemos caso? Y lo del tema de Navidad también es interesante. Muy rápido, y ya por último, ¿ve peligrar seriamente las Navidades?